mientras desciende a través de espesas nubes. Terreno, levante vuelo. El vuelo 703 de Ansett, New Zealand, choca contra una colina. Fue un choque estruendoso, un sonido horrendo. Ansett 703, ¿me oyen? Aquellos que tienen la suerte de sobrevivir quedan aislados No hay señal y están fuera del radar. y se enfrentan a la posibilidad de morir congelados. La hipotermia habría sido un grave problema. Cuando los investigadores terminan de atar los cabos sueltos, Ahí está, clara como el agua. Era obvio que hubo una falla. sus hallazgos conducen a una acusación de homicidio sin precedentes. Este accidente no debió ocurrir. Son las 9 de la mañana y el vuelo 703 de Ansett, New Zealand, viaja hacia la ciudad de Palmerston North, Nueva Zelanda. El rumbo de aproximación frustrada está activado. Nos dirigimos al 250. Quien pilotea es el capitán Gary Sotheran, de 40 años. Trabajan para Ansett desde hace 6 años y cuenta con casi 8,000 horas de vuelo. Ansett 703 estableció la entrada. El copiloto de 33 años, Barry Brown, cuenta con más de 6,000 horas. Lo haremos a los 16 kilómetros. Era un vuelo regional bastante estándar. Y los dos pilotos estaban muy calificados para pilotear este avión. Hay 18 pasajeros a bordo del avión. William McRory vuela a la oficina central de su empresa para una reunión matutina. Trabajaba para una empresa de plomería. Mi sede estaba en Auckland y la de ellos en Palmerston North. ¿Corre? No, ni siquiera he visto una carrera en mi vida. Leo para matar el tiempo. ¿Se dirige a casa? La asistente de vuelo se sentó en el asiento frente a mí en el apoyabrazos y comenzamos a hablar. Me contó de su vida y yo de mi viaje. Era simpática. Estaba llena de vida, de energía y tenía su vida planeada. Intenta ahorrar para comprar una casa. Era de Christchurch y creo que ahí quería comprar su casa. Estaba muy emocionada por eso. Les habla el capitán Sotheran. Nos estamos aproximando a Palmerston North. Deberíamos aterrizar alrededor de las 9:30. Los pilotos están volando un Dash 810, un avión regional de 40 asientos conocido por su corta capacidad de despegue y aterrizaje. La barra de rumbo está activa. Verificado. El vuelo 703 salió de Auckland para el viaje de 1 hora a Palmerston North. Es un viaje de 402 kilómetros al sur, hacia una región con un clima notoriamente impredecible. Había nubes bajas alrededor del área de Palmerston North. No era un gran día para volar debido a la falta de visibilidad. Mientras nos aproximábamos, Espera un poco. ella miró por la ventana y pareció un poco preocupada. También miró hacia el otro lado y dijo, Parece que el tren de aterrizaje del lado derecho no bajó. ¿Podría ver por la ventana? El tren de aterrizaje del Dash 8 está ubicado en la carcasa del motor, en las alas. Como las alas están en la parte superior del avión, cuando el tren está despegando, se ve desde la cabina de pasajeros. no, no lo veo. Miramos debajo del ala, se podía ver muy bien. Y me di cuenta de que no estaba extendido. Disculpe. Karen Gallagher alerta a los pilotos. Vigilaré el avión mientras haces eso. De acuerdo. En la cabina, el capitán Sotheran y su copiloto ya están solucionando el problema. El tren derecho no se desplegó. Creo que ya lo sabes. Sí, lo sabemos. Gracias.
Extensión del tren alternativo. Lista de control de aproximación y aterrizaje. Presurización. Cuando el tren no baja normalmente, cada avión tiene una lista de control para tener un sistema de respaldo. Es obligatorio que la tengan. El Dash 8 no es la excepción. Estamos bien. Tienen todo bajo control. Siguen un procedimiento estándar. Regresó, se sentó de nuevo en el apoyabrazos y dijo, están haciendo un reinicio manual y bajarán la rueda en poco tiempo. No estaba estresada ni alarmada. A medida que el vuelo 703 se acerca a Palmerston North, los pilotos siguen el procedimiento para bajar el tren de aterrizaje manualmente. Velocidad menor a 140 nudos. Está en 140. Karen estaba sentada frente a mí y de pronto Y luego tendré unos días libres, así que tal vez vaya... fue un choque estruendoso, un sonido horrendo. Y luego ese sonido se detuvo. El avión debió elevarse del suelo. Hubo otro choque y nos deslizamos. El ruido era espantoso. El metal y todo lo demás volaba dentro del avión. Al final nos detuvimos. Y hubo un silencio extraño, sin más chirridos y nada volando alrededor de mí. Con el impacto, a McRory se le fractura una vértebra, pero la adrenalina le impide sentir dolor. Supongo que entré en modo de supervivencia y solo me importaba estar vivo. Salir del avión era la única cosa que estaba en mi mente en ese momento. Vi un agujero frente a mí por el lado derecho y lo usé para salir. William McRory sobrevive al accidente del vuelo 703 de Ansett, pero ahora teme que ocurra un incendio. Supuse que habíamos aterrizado en la pista sin la rueda desplegada y que en cualquier minuto los bomberos llegarían a donde estábamos para rociar espuma y asegurarse de que no nos incendiáramos. McRory de pronto se da cuenta de que no está cerca del aeropuerto y no tiene idea de dónde está. Miré hacia atrás y estábamos en un prado en algún lugar de las colinas. Ahí fue cuando volví al avión porque había gente que empezaba a salir por los agujeros de los costados. Así que fui a ayudarles. Había personas con heridas graves. Algunos de los pasajeros aún estaban inconscientes. En la cabina, los dos pilotos habían sobrevivido, pero estaban muy mal heridos. Los pasajeros atrapados entre los restos del avión necesitan ayuda médica urgente. Ansett 703, habla la torre Palmerston, ¿me oyen? En la torre del aeropuerto, el controlador Tony Chapman intenta contactarse con el vuelo 703 de Ansett. No sé dónde están. No hay señal y están fuera del radar. Los servicios de emergencia estaban preparados. Había bomberos en el aeropuerto de Palmerston North, pero no sabían dónde estaba exactamente el avión. Para empeorar las cosas, hace mucho frío y hay mucho viento. Los sobrevivientes deben hallar la forma de conservar el calor hasta que llegue la ayuda. Pensé, necesitamos ropa para calentarnos. Debe haber mantas o tal vez bolsas en la parte trasera. Hay que conseguir abrigos, camisetas o lo que sea para que no nos enfriemos. Pero no había nada que conservara el calor. Frente a la nariz, que estaba en la dirección opuesta de donde vinimos, vi mi pequeño maletín. Así que llegué y lo abrí, porque mi teléfono estaba ahí. En 1995, no muchos neozelandeses tenían teléfonos celulares, así que es sorprendente que tuviera uno y viera que seguía funcionando. Llamé a emergencias y me preguntaron qué necesitaba, ambulancia, bomberos o policía. Les dije, envíen a todos. Hubo un accidente aéreo. Y la operadora cambió su tono de voz y dijo, cuelgue y lo contactaremos. Buscamos un avión bimotor blanco de hélice. Volaba hacia el oeste a lo largo de Manawatu Gorge en dirección al aeropuerto. El vuelo 703 informó por última vez que estaba en la aproximación final para la pista 25.
El avión ahora podría estar en cualquier lugar en un área de 388 kilómetros cuadrados. Todos estaban impactados y se acurrucaban para intentar conservar el calor. La hipotermia era una preocupación para los sobrevivientes. Aquellos que estaban heridos no debían estar expuestos al frío. Para los sobrevivientes de Lancet 703, el tiempo se acaba. El vuelo 703 de Ansett, New Zealand, se estrelló en algún lugar de las colinas alrededor de Palmerston North. El pasajero William McGrory espera ansiosamente que la operadora de emergencias le devuelva la llamada. ¿Dijo dónde estaban? ¿Tienen su número? La operadora notificó a la torre de Palmerston North sobre la llamada de McGrory. Perfecto, gracias. Llamó a un testigo, dijo que vio el accidente. Les dijeron, hola, que vi el accidente. Y en ese momento no sabían que yo era uno de los sobrevivientes. Así que se los aclaré rápidamente. ¿Testigo? No, yo iba en el avión. William, pase lo que pase, no cuelgues. Tienes que quedarte al teléfono conmigo. Sí, bien. La persona de la torre de control dijo, necesitamos saber dónde están. ¿Puede describirnos el entorno? Estamos en una colina. Podría ser una granja. Hace mucho frío. Los pasajeros que habían sobrevivido podrían entrar en shock, y como hacía mucho frío, eso habría tenido nefastas consecuencias. Hagan todo lo que puedan para mantener el calor. Los sobrevivientes construyen un refugio improvisado con los escombros para protegerse del viento invernal. Había nevado el día anterior, así que todo el frío se concentraba ahí. Fue un día totalmente horrible. Bien, veré qué podemos encontrar. ¿Puedes ver si hay algún punto de referencia? ¿Alguna cosa que les ayude a encontrarnos? ¿Cuánto durará tu batería? Como una hora. De acuerdo, no cuelgues. El pasajero que me ayudaba dijo, echaré un vistazo. Y fue colina arriba, recorrió una gran distancia y se tardó bastante tiempo. Y luego cuando regresó dijo, hay un gran redil de ovejas más arriba en la colina. Estamos cerca de un gran redil de ovejas. Madera, quizás 30 metros de largo. Bien, William. Entre los rescatistas que escuchaban la conversación, había uno que lo reconoció y supo a dónde debían ir. Parece que están cerca del corral de Bob Lee en el camino de Hall Block. Uno de ellos sabía que el único redil de ese tamaño, en esa zona, estaba en la granja de cierta persona. Como tienen la posible ubicación del accidente, los rescatistas se dirigen al lugar. Un piloto de helicóptero de rescate lo describió como volar en el interior de una botella de leche, para darles una idea de cómo es volar entre las nubes. Oigo un helicóptero. Qué bueno, William. Se está acercando. Ahí está, lo veo. Ahí está. Recuerdo cómo el helicóptero atravesó la nube y su luz nos apuntó. Fue increíble. Nunca olvidaré la sensación de ver esa luz y el sonido del helicóptero acercándose. Bien, William. Puedes colgar ahora. Gracias. Ahí fue cuando la adrenalina bajó y sentí el dolor, el frío y la miseria por la que estábamos pasando. El vuelo 703 se estrelló con una colina a 16 kilómetros del aeropuerto de Palmerston North. 15 pasajeros y ambos pilotos sobreviven. Trágicamente, fallecen 3 pasajeros y la asistente de vuelo, Karen Gallagher. Tuvimos suerte de que 17 de nosotros sobreviviéramos. Me siento triste por aquellos que perdieron la vida, como la asistente de vuelo y otros pasajeros. Su muerte fue innecesaria.
Los investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes de Transporte en Nueva Zelanda, la TAIC, llegan rápido al lugar. En esa época fue una noticia impactante. No ocurren muchos accidentes aéreos en Nueva Zelanda. Y en este caso en particular hubo muchos sobrevivientes. Sin duda chocó más de una vez. Debido a que el avión se fabricó en Canadá, Larry Vance, de la Junta Canadiense de Seguridad en el Transporte, va a Nueva Zelanda para ayudar en la investigación. Una pieza principal del fuselaje estaba básicamente intacta. La cola estaba separada y el ala izquierda también. Estaban esparcidas por las colinas. El terreno se inclinaba, así que estaban bastante esparcidas. Justo aquí, la rueda de la nariz impactó primero. Las marcas en el suelo indican que las ruedas del tren de aterrizaje delantero tocaron el terreno primero. Que esa rueda tocara primero el suelo y luego el resto del avión nos reveló que la aeronave volaba algo nivelada. La nariz no iba a chocar primero. La pista más crucial es la que falta. No hay huellas de neumáticos. El suelo que debería haber tocado el tren de aterrizaje derecho está intacto. Lo que vimos en las marcas del suelo coincidía con el hecho de que no se desplegó el tren de aterrizaje derecho. Las marcas en el suelo muestran que el vuelo 703 estaba volando nivelado cuando el tren de aterrizaje delantero tocó el terreno, pero el tren de aterrizaje principal derecho no se desplegó. En la cabina, los investigadores encuentran evidencia de que los pilotos intentaron bajar el tren de aterrizaje. El selector del tren de aterrizaje estaba abajo. Y habían usado el selector del tren de aterrizaje de emergencia. Al ver la cabina, supimos que estaban lidiando con un problema del tren de aterrizaje. Datos de aterrizaje, altímetros, tanques. Correa humeante, velocidad menor a 140 nudos. ¿Está en 140? Selector de tren de aterrizaje hacia abajo. Sí. Puerta alternativa de tren de aterrizaje completamente abierta. ¿Y lo está? El método alternativo debería haber bajado el tren, pero por alguna razón, el avión se estrelló menos de un minuto después. Listo. Teníamos grandes preguntas. La primera era, ¿por qué no se desplegó el tren de aterrizaje? Y la segunda era, ¿por qué los pilotos volaron el avión hacia el suelo? Los investigadores deben examinar los restos del Lancet 703 para determinar por qué los pilotos no pudieron bajar el tren de aterrizaje. Pero el terreno lodoso presenta un desafío. Era virtualmente imposible llevar maquinarias a ese sitio. Se resbalaban, se atascaban y se deslizaban cuesta abajo. Vance encuentra una solución. Tenían un enorme helicóptero que era propiedad de los rusos. Les sugerimos que consiguieran un cable grande y largo y lo pasaran por el fuselaje. Las costillas estaban en buenas condiciones y sostendrían el peso de ese fuselaje. Trajeron el helicóptero con un cable de 60 metros de largo y levantaron el fuselaje en una sola pieza. Con todos los restos en un hangar, los investigadores pueden examinar el tren de aterrizaje derecho para entender por qué no se desplegó. El tren de aterrizaje derecho no baja. Activan el procedimiento alternativo y luego chocan contra una colina a 14 kilómetros de la pista. La primera pregunta es, ¿qué le pasó al tren de aterrizaje? Lo que pensamos era que solo había un par de cosas que impiden que el tren de aterrizaje se despliegue. Es difícil saber por qué no bajó. Vance se une a Jim Donnelly, un ingeniero de mantenimiento de de Havilland, el fabricante del Dash 8. Era obvio que había una falla en el tren de aterrizaje principal derecho. Así que necesitábamos ver qué pudo haber afectado el funcionamiento del sistema del tren de aterrizaje. Cuando el tren de aterrizaje se pliega, un pestillo sostiene un rodillo en la pata del tren y se queda retraído. Cuando los pilotos bajan el tren, un activador mueve el pestillo de bloqueo para liberar el rodillo y el tren se despliega. Probablemente aquí es donde estaba el problema.
Cuando llegamos al hangar, pudimos revisarlo mejor. Teníamos mejor iluminación y un ambiente más controlado. Todo apuntaba al activador de bloqueo del tren de aterrizaje principal derecho y al pestillo del activador de bloqueo. El pestillo muestra signos de desgaste. Cuando examinamos visualmente el pestillo de bloqueo, no noté mucho. Sin embargo, pude sentir una leve traba en el pestillo donde estaba el rodillo. Con el tiempo, el rodillo creó una pequeña ranura en el pestillo del lado derecho. Fue suficiente para evitar que se deslizara hacia la posición de despliegue. Era similar a lo que encontrarías si tu auto se atascara en el hielo y empezaras a girar los neumáticos. Estos se desgastarían un poco al incrustarse en el hielo y una vez que pasa eso, es muy difícil salir de allí. Aquí hay otro. El tren de aterrizaje no se extiende. Sí, sin duda era un problema. Los investigadores buscan en la historia del Dash 8. El problema con el desgaste del activador de bloqueo estaba bien documentado en los primeros modelos del Dash 8. Varios operadores lo experimentaron. La flota de Ansett sí que tuvo problemas. Y parece que en sus dos Dash 8. Durante años, los Dash 8 de Ansett New Zealand habían estado experimentando fallas en el tren de aterrizaje. Hubo incidentes en los que el tren de aterrizaje no bajó o bajó muy lentamente. El problema se generalizó tanto que de Havilland ofreció a las aerolíneas un mecanismo de bloqueo modificado diseñado para superar el problema. Descubrieron que un cambio en el material sería beneficioso para prevenir estos problemas. Y sería un material más duro, algo que no tuviera las mismas propiedades de desgaste. ¿Solo el lado izquierdo? Entendido, gracias. Reemplazaron el mecanismo en el lado izquierdo, pero les faltaron piezas para el derecho. Ansett solo reemplazó el activador de bloqueo izquierdo porque ahí es donde experimentaron la mayoría de sus problemas. Pero los problemas con el tren se resolvieron fácilmente. En cada caso, los pilotos usaron el método alternativo para bajar el tren. Y todos aterrizaron a salvo. Si el tren no bajaba normalmente, los pilotos podían jalar un mango en la cabina que desenganchaba manualmente el pestillo y así el tren podía bajar. El sistema alternativo es 100% confiable. El sistema alternativo de extensión del tren de aterrizaje nunca ha dado problemas para bajar el tren de aterrizaje. Pero la evidencia de los restos de la cabina revela que el copiloto no jaló el mango lo suficientemente fuerte para liberar el tren de aterrizaje. Vimos que el mango, que normalmente se jala, no lo habían jalado totalmente. No lograr bajar el tren de aterrizaje es inusual, pero no explica por qué los pilotos del vuelo 703 de Ansett se estrellaron contra una colina a pocos kilómetros del aeropuerto. Los investigadores necesitan saber qué estaba sucediendo dentro de la cabina. Debes investigar quién piloteaba el avión, quién monitoreaba la altitud, quién hacía las preguntas de las listas. Eso es lo que los investigadores indagan. Los pilotos del vuelo 703 de Ansett sufrieron traumatismos cráneoencefálicos graves y no los pueden entrevistar. Es un gran contratiempo. No menos de 4.600 para empezar, no menos de 3.000 a 16 kilómetros. Los investigadores ahora dependen del registrador de voces de la cabina para descubrir la causa del accidente. Ansett 703, detengan el descenso a 6.000 pies para la pista de aproximación VOR DME 25. Deteniendo el descenso a 6.000 para la aproximación a 25, Ansett 703. La aproximación de la pista 25 en Palmerston North implica girar a la derecha a 23 kilómetros del aeropuerto y acercarse a la pista desde el este. Todo parecía estar bastante bien hasta que llegaron a la aproximación final.
No menos de 4.600 para empezar. No menos de 3.000 a 16 kilómetros. No menos de 2.500 a 12 kilómetros. Sí. Y 1.600 a 9 kilómetros. Debido al terreno escarpado que rodea el aeropuerto, los pilotos necesitan alcanzar altitudes prescritas a distancias específicas del aeropuerto. Está justo en los límites. Hay que ceñirse a eso. 3.000 a 16, 2.500 a 12, 1.600 a 9. Conocían sus mínimas. La grabación muestra que los pilotos conocían sus altitudes mínimas a lo largo del descenso. Sin alertas. El rumbo de aproximación frustrada está activado. Nos dirigimos al 250. Listo. Ansett 703 estableció la entrada. No, pero es que... El vuelo 703 hace el giro final e informa que vuela con rumbo al aeropuerto. Comuníquese con la torre de Palmerston a los 16 kilómetros. Lo haremos a los 16 kilómetros. Páusala un segundo. Conocían sus mínimas. Y están a 21 kilómetros y en rumbo. Y en 2 minutos y medio se estrella. Baja el tren. ¿Cómo dices? Baja el tren. Sí. Activado. Y en perfil. Aguarda. Un poco bajo. Verificado. Flaps 15. Diablos. ¿Viste? No queremos eso. Parece que acaban de notar que el tren no bajó. Sí, no es bueno. Está trabado. ¿Tren alternativo? Parece que lo tenían claro. Extensión alternativa. ¿Puedes revisar el manual? Sí. El capitán Soderan le pide a su copiloto que revise el procedimiento alternativo que aparece en el manual de referencia rápida del avión. Es una lista de control diseñada para asegurarse de que el tren baje. En última instancia bajará y podrás aterrizar. Busca ahí para poder bajarlo antes de que sea muy tarde. Están a 19 kilómetros. Tendrán que moverlo para bajarlo. Vigilaré el avión mientras haces eso. De acuerdo. Buena separación de tareas. El capitán pilotea mientras el copiloto ejecuta la lista de control. El tren derecho no se desplegó. Creo que ya lo saben. Esa es Karen Gallagher. Sí, lo sabemos. Gracias. Extensión del tren alternativo, lista de control de aproximación y aterrizaje, presurización. Salta a la parte que corresponde. Cuando el capitán le pidió al copiloto que se saltara esos pasos, tenía la autoridad de Ansett para hacerlo. Y esto es algo que no es inusual. No está rompiendo una regla. Pero debían darse prisa en repasar la lista de control. Tenían que hacerlo para poder aterrizar el avión. Sí, datos de aterrizaje, altímetros, tanques, correa humeante, velocidad menor a 140 nudos. ¿Está en 140? Selector de tren de aterrizaje hacia abajo. Sí. Puerta alternativa de tren de aterrizaje completamente abierta. El copiloto debe abrir una puerta en el techo y eso deja al descubierto el mango. Lo jalas hasta que ya no puedes jalarlo y eso baja el tren de aterrizaje. Luego cae libremente a la posición de despliegue y bloqueo. Hasta ahí va bien. 2 pasos más y el tren estará abajo y bloqueado con aproximadamente 4 minutos y medio de sobra. Ansett 703 en final Palmerston North. Ansett 703, entendido. E inserte este mango. Inserte hasta... Al copiloto Brown le cuesta seguir el procedimiento. Si por alguna razón el tren de aterrizaje no baja a la posición de bloqueo, hay una bomba manual en el piso que abres. Pones otro mango, haces una selección y empiezas a bombear. Opere hasta que el tren principal se bloquee.
Se saltó un paso. Maneja el mango de la bomba y aún no jala el mecanismo de liberación. Sí. Y opere hasta que el tren principal se bloquee. Se supone que debes jalar el mango. De hecho, es después de eso. Listo. Lo jalé. ¿Lo jaló? Pero no completo. Por eso el tren estaba plegado cuando chocaron. El avión está a solo unos pocos metros del suelo, pero los pilotos aún no han bajado el tren de aterrizaje derecho. Terreno, levante vuelo. Terreno, levante vuelo. La omisión de uno de los pasos en una lista de control condenó a los pasajeros y a la tripulación del vuelo 703. ¿Tren alternativo? Extensión alternativa. ¿Puedes revisar el manual? Sí. Vigilaré el avión mientras haces eso. De acuerdo. A los investigadores les cuesta comprender cómo dos pilotos experimentados no se dieron cuenta de que volaban peligrosamente bajo. El capitán dijo claramente: vigilaré el avión. No parece que lo hiciera. Iban dos personas en la cabina. El capitán debía pilotear el avión, pero estaba pendiente de la lista de control. Y opere hasta que el tren principal se bloquee. Se supone que debes jalar el mango. El registrador de voces revela que en lugar de vigilar el avión como dijo que haría, el capitán estaba ayudando al copiloto con la lista de control del tren de aterrizaje. En cualquier emergencia, alguien tiene que pilotear el avión y mantenerlo donde debe estar. ¿Perfil de aproximación? Los datos de vuelo muestran exactamente cuando el vuelo 703 comenzó a desviarse de su trayectoria de descenso planificada. Se aproximan a su altitud mínima cuando el tren no baja y siguen descendiendo. Rápido. Los datos muestran que el vuelo 703 siguió descendiendo cada vez más hasta bajar 1.400 pies extras. El avión comenzó a descender bastante rápido, por debajo de lo que sería una ruta de planeo deseable. Y el capitán no se dio cuenta de eso. Le prestaba más atención a lo que hacía el copiloto, porque tenía problemas para seguir la secuencia correcta de despliegue del tren. Deberían haber estado descendiendo a unos 580 pies por minuto, pero descendían a 1.200 pies por minuto. ¿Por qué? El capitán debió poner más potencia a los motores y ajustar la posición de la nariz para disminuir la velocidad. Eso debió hacer. Bien, justo aquí. Los motores se ponen en ralentí. La barra de rumbo está activa. Verificado. Bajando a 4.600. El capitán Soderan pone sus motores en ralentí para ayudarlo a descender y los dejó en esa posición durante más de 1 minuto. Durante ese tiempo, el vuelo 703 descendió más de la altitud recomendada. El capitán finalmente aumentó la potencia del motor, pero no lo suficiente. Y flaps 15. Aumenta un 33%, luego vuelve a ralentí. Y luego aumenta un 10%. No le da mucha potencia. Permitió que el avión fuera muy por debajo del perfil. Y no se dio cuenta porque estaba ocupado, estaba distraído. El copiloto no se dio cuenta porque lidiaba con la lista de control. Nadie notó que el avión descendía por debajo del perfil. Pero hay un dispositivo en el Dash 8 que debió haber alertado a los pilotos de que se acercaban rápidamente al suelo. El Sistema de Alerta de Proximidad del Terreno, o GPWS. El sistema usa señales de radio para medir la distancia desde el suelo y la velocidad de acercamiento del avión. Si el avión se acerca demasiado al suelo o desciende demasiado rápido, suena una alarma que aconseja a los pilotos ascender. Escuchemos lo que oyeron en la cabina. Los investigadores escuchan los sonidos de alarma del GPWS. Se supone que debes jalar el mango. De hecho, es después de eso. Lo jalé.
Terreno, levante vuelo. Ahí está, clara como el agua. Terreno, levante vuelo. Sonó 4.5 segundos antes del impacto. Es poco tiempo para reaccionar. Terreno, levante vuelo. El registrador de voces revela que el sistema de alerta no les dio mucho tiempo a los pilotos para ascender y salvar el avión. Para nosotros era bastante obvio que habían intentado iniciar un ascenso inmediato. Terreno, levante vuelo. Habían aumentado la potencia, habían levantado la nariz desde la altura inferior en la que volaba. Las simulaciones por computadora muestran que el GPWS en el Dash 8 debió proporcionar una alerta mucho antes de que el vuelo 703 chocara contra la colina. 17 segundos. Eso ya es otra cosa. Los pilotos habrían tenido tiempo suficiente para evitar una colisión. Si hubiera sido 17 segundos antes, habrían esquivado la colina. Habría sido aterrador, pero se habrían salvado. Hay una gran diferencia entre 17 y 4.5 segundos. Desde luego. Una alerta de 4 segundos y medio antes de llegar a la colina no es de gran ayuda. El equipo ahora se pregunta por qué los pilotos recibieron la advertencia tardía del GPWS. Terreno, levante vuelo. Los investigadores recuperan la computadora del GPWS de los restos del vuelo 703 de Ansett. No sabíamos si había algún problema con ese sistema, pero sabíamos que era mejor analizarlo. Esto lo comprueba. No tenía problemas. La unidad parece no presentar fallas. Los investigadores saben que el GPWS no advirtió a los pilotos hasta que fue demasiado tarde. ¿Algo interfirió con el altímetro que le proporciona los datos de altitud a la unidad? ¿Qué sabemos sobre esto? Se planteó el problema de la torre de telecomunicaciones cercana, de si podía o no causar interferencia con la operación del avión. ¿Qué obtuviste? Es una torre de radio. Las señales están en el rango de 800 a 900 megahercios. Estas frecuencias no afectarían al radioaltímetro. La principal razón para descartar rápidamente la torre de telecomunicaciones fue porque no estaba en el mismo rango de frecuencia que usa el GPWS. Son dos frecuencias muy distintas. La pintaron. Para evitar cualquier interrupción en la recepción, la antena del radioaltímetro tiene marcadas las palabras "no pintar". Parece que Ansett ignoró eso. La antena del GPWS envía y recibe señales del radioaltímetro cuando la aeronave pasa sobre el suelo. Y estaba pintada. No deberían haberla pintado. No teníamos idea de lo que esto significaba para el funcionamiento del sistema. La pintura no metálica que usaron no inhibiría las señales de radio. Entonces no fue eso. Se están quedando sin pistas. Debe ser el software. Los investigadores determinan que una falla de software impidió que el GPWS obtuviera lecturas de altitud precisas mientras el avión descendía más rápido de lo normal sobre un terreno inusualmente montañoso. Concluimos que tal vez el radioaltímetro no detectó una o dos señales mientras se aproximaban al terreno montañoso. Simplemente no tomó en cuenta esos dos datos. Por eso dio una advertencia de solo 4 o 5 segundos. Puerta alternativa del tren de aterrizaje completamente abierta. ¿Y lo está? Pero el fallo del GPWS no responde a la pregunta más crucial de la investigación. ¿Por qué los pilotos no interrumpieron su aproximación mientras intentaban bajar el tren?
Los pilotos notan el problema del tren aquí a 19 kilómetros de distancia. Eso solo les da 5 minutos para bajarlo y aterrizar. ¿Por qué no dieron vueltas y ganaron tiempo? Buena pregunta. El tiempo es tu amigo, y si no tienes suficiente, es tu enemigo. Por eso te aseguras de tener tiempo, porque los procedimientos para bajar el tren tardan tiempo. La pregunta es, ¿por qué continuó? Los investigadores ahora se dan cuenta de que toda la secuencia de eventos que generó la falla en el tren podría haberse evitado si los pilotos hubieran hecho algo simple. Él podría haber evitado todo esto dando vueltas. Diablos. ¿Viste? No queremos eso. Sí, no es bueno. Está trabado. ¿Tren alternativo? Extensión alternativa. ¿Puedes revisar el manual? Sí. Busca ahí para poder bajarlo antes de que sea muy tarde. El equipo cree que la decisión del capitán Soderan de seguir con la aproximación mientras intentaban bajar el tren fue un trágico error. Cuando el tren no bajó, los pilotos deberían haber detenido su aproximación de inmediato. Deberían haber dicho, vamos a ir a algún lado a esperar mientras bajamos el tren de aterrizaje. Opera hasta que el tren principal se bloquee. Se supone que debes jalar el mango. Pero en cambio, el capitán Soderan tomó la decisión de continuar su aproximación a Palmerston North. En términos de factor humano se llama sesgo de continuación. El sesgo de continuación significa que planeas hacer algo y surgen otras cosas que te muestran que ese plan puede no ser tan bueno como esperabas, pero no aceptas esas otras cosas. Su determinación de continuar con el enfoque resulta mortal. Terreno, levante vuelo. Levante vuelo. En su informe final, los investigadores culpan al capitán Soderan por no hacer los ajustes de potencia adecuados, por perder la noción de su altitud, por no concentrarse en volar el avión y por seguir con la aproximación mientras solucionaban el problema del tren. Ustedes se lo buscaron. Un problema con el tren de aterrizaje no debería causar un accidente aéreo. Los pilotos están capacitados para superar este tipo de emergencia. Este accidente se debió a su desempeño. Este accidente no debió ocurrir. Ansett New Zealand revisó su manual de operaciones después del accidente. Ahora se les instruye a los pilotos que suspendan la aproximación y resuelvan cualquier situación anormal antes de intentar aterrizar. Lo que aprendí de este accidente fue que hay que darse tiempo. No era una emergencia crítica, era algo que podías hacer de forma organizada, pero se necesitaba tiempo. En el año 2000, en una sentencia sin precedentes, al capitán Soderan se le acusa de homicidio involuntario por operar un avión de manera descuidada. Después de un juicio de 6 semanas, 6 años después del accidente, un jurado lo declara inocente. Fue un juicio duro para el capitán. Nunca volvió a volar para Ansett y tuvo que dejar el país para reanudar su carrera como piloto. Hasta el día de hoy, William McRory no les guarda rencor a los pilotos del vuelo 703 de Ansett. Sí, fue error de los pilotos, pero en ningún momento los culpé por el accidente. Fueron muchos los factores que generaron este desenlace. En ese momento, después del accidente, aprendí a apreciar la vida en general. Y a menudo tengo que pellizcarme y decir, aprecia lo bueno. Dile de nuevo a la gente que la quieres. Y recuerda que en un instante puedes estar aquí y al siguiente puedes estar muerto. Eso fue lo bueno para mí. Me hizo apreciar lo que tengo.